Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Pregúntale a Emergencias. En esta ocasión tenemos como invitada a la autora Laura Concepción. La autora Laura Concepción es una amiga, compañera de formación en la carrera de medicina. Ella hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Panamá, donde obtiene el título de doctor en medicina. Posteriormente concursa y aplica a la plaza de geriatría y gerontología en el Hospital Dr. Arnulfo Arias Madrid, y una vez finalizado cursa nuevamente con una maestría en cuidados paliativos en la Universidad de Salamanca. Con ustedes, la autora Laura Concepción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación de parte del grupo ASPAME. Vamos a Gracias por hablar un poco, aceptarlo. sí, vamos a hablar un poco acerca de los adultos mayores en emergencias. Sí, es importante recordar que nuestro target en emergencias incluye una variedad de población: pediátricos, geriátricos, adultos mayores, adultos jóvenes, embarazadas. En esta ocasión nos vamos a enfocar a aquellas emergencias que involucran a un adulto mayor. Pero antes de empezar, vamos a definir cómo podemos definir según la edad a un adulto mayor. Bueno, acá en Panamá la edad desde que consideramos un adulto mayor es desde los 60 años, igual a nivel mundial, la OMS, todo adulto mayor que tenga 60 años o más entra dentro de esta categoría. Bien, ya tenemos claro entonces que un adulto mayor, según las normas internacionales y nacionales, es de 60 años en adelante. Ahora bien, ¿cuáles son esas principales causas de consulta de estos pacientes adultos mayores que nos llegan a diario al servicio de emergencias? Ok, como las estadísticas a nivel mundial, Panamá no escapa de esto, las causas cardiovasculares siguen siendo las primeras causas de que los adultos mayores actúan a los servicios de urgencia. Seguido de esto también los procesos infecciosos, y además de esto también vemos muchas reacciones adversas a medicamentos, ya que sabemos que en los adultos mayores, cuando hay un envejecimiento patológico, padecen de múltiples enfermedades, están utilizando tratamientos para esto. Muchas veces la interacción que se da con estos tratamientos puede causar algún efecto adverso que hace que el adulto mayor tenga que acudir a un servicio de emergencia. Ok, estas patologías no escapan de la realidad de un adulto joven, entonces vemos que son patologías muy similares. En un adulto mayor, ¿qué cambio fisiológico nosotros tenemos que observar para poder entonces determinar la complejidad en cuanto a la consulta de emergencia? Okay. Con el envejecimiento definitivamente hay ya cambios fisiológicos en los diferentes sistemas que están descritos a nivel cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal. Pero realmente cuando evaluamos por primera vez a un adulto mayor que va a emergencia, debemos principalmente hacer una historia médica lo más completa posible, evaluando todos sus antecedentes médicos. Si es necesario preguntarlos 2-3 veces la misma pregunta, valga la redundancia, y sobre todo ver el entorno familiar, cómo está todo esto relacionado para saber realmente desde dónde estamos partiendo, cuál es la situación basal del adulto mayor y evaluar cuál podría ser la causa de su visita de emergencia. Dentro de los aspectos que nosotros evaluamos en emergencia, como has mencionado, en la parte de la historia, también hay otro componente que es la parte social, el apoyo familiar, cómo interactúa esas personas que están alrededor de ese paciente que lleva a la consulta, y así nosotros poder determinar el grado de complejidad o prever cuáles son las principales complicaciones que se nos van a presentar. Otra de las cosas muy comunes que vemos a diario o escuchamos en el pasillo es sobre los delirios. El paciente está delirando. ¿Cómo nosotros podemos saber realmente si el paciente está en un estado de delirio, o cómo podemos prevenir, si el paciente ya lo tiene, que este evolucione estando su estancia en urgencia? Cuando hay una sospecha de un síndrome confusional agudo o delirio y el paciente ya les llega a emergencias, lo primero que hay que hacer realmente es tratar de identificar la causa. Esto es una verdadera emergencia y hay que tratar de identificar la causa porque muchas de las etiologías de un síndrome confusional agudo pues pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, tratar de descartar si esto es debido a algún proceso infeccioso, pues ya los más frecuentes a nivel pulmonar, urinario, si es secundario a un proceso cardiovascular, que el paciente está teniendo un síndrome coronario agudo, un evento cerebrovascular agudo. Entonces, realmente identificar la causa y manejarlo, ¿ya? En la manera más rápida y oportuna. Ok, bien. De tu experiencia, dentro de las causas más comunes que tú has revisado, por las que te han pedido alguna consulta en el departamento de emergencia, ¿cuál ha sido esa que tú has visto con mayor frecuencia en la población panameña actualmente, Con respecto al delirio. con respecto al delito? Ok, realmente la mayoría de las veces los pacientes llegan con un delirio de origen multifactorial, que no se debe solamente a una única causa. La mayoría de las veces los pacientes vienen con un proceso infeccioso sumado a algún desequilibrio hidroelectrolítico, están deshidratados, no han estado comiendo, alimentándose bien en las últimas horas,
son múltiples causas, además de eso saber que también el delirium puede ser provocado por los medicamentos y como mencionaba al inicio, los adultos mayores tienen un envejecimiento patológico, están tomando múltiples medicamentos que algunas veces alguno de estos puede causarle también un síndrome confusional agudo. Ok. Como bien hablas mucho de polifarmacia, nosotros tenemos en cuenta el concepto como tal, pero podrías ampliarlo un poquito más cuando consideraremos que el paciente geriátrico está en datos de polifarmacia. Okay, usualmente tenemos el corte de que un paciente adulto mayor que esté tomando más de 5 medicamentos. En alguna otra literatura pueden encontrar que desde que el adulto mayor esté tomando más de 3 medicamentos ya se considera que está teniendo polifarmacia, ¿ya? ¿Y cómo podemos nosotros evitar que esta polifarmacia que el paciente presenta haga interacciones con el manejo que se le puede ofrecer de manera aguda en el momento de evaluación y emergencia? Lo primero siempre en la historia clínica, tratar de preguntar varias veces al mismo paciente, a los cuidadores, al familiar que está más cercano, cuáles son los medicamentos que estaban dándole en casa, que le han dado en los últimos días, las últimas semanas, y tratar de revisar de manera minuciosa todo lo que está utilizando y si alguno de estos medicamentos tiene un efecto adverso que puede estar causando los síntomas o la causa de que el paciente esté visitando emergencia. Pero lo más importante siempre es como médico saber, o sea, para qué funcionan todos los medicamentos, cuáles son las principales interacciones y cuando estos medicamentos están prescritos de manera inapropiada. O sea, si el paciente refiere que tiene un diagnóstico y está usando otro tratamiento, otro medicamento, realmente evaluar y darle lo que sea necesario. Ok. En tu experiencia nuevamente, ¿has notado o has percibido cuál ha sido el fármaco o el grupo de farmacológico que más complicaciones has presentado por interacción en los pacientes que has visto o que has evaluado? Múltiples fármacos, sobre todo los fármacos psicotrópicos, sobre todo el uso de manera inapropiada del grupo de fármacos que nosotros denominamos las benzodiazepinas, de manera inapropiada, es uno de los grupos más importantes de fármacos que pueden causar efectos adversos, entre esos puede ser caídas, aumento de la somnolencia, síndrome confusional agudo. O sea, son uno de los fármacos que se deben, si el paciente realmente lo necesita, debe ser prescrito de una manera adecuada, apropiada y con un seguimiento estrecho. Ok, sí, es muy cierto lo que ella menciona en cuanto a la parte de los medicamentos que se utilizan para el manejo de patologías agudas. Cabe destacar que también otro de los motivos de consulta muchas veces es la medicación per se en sí por parte de los familiares sin ninguna prescripción médica como tal. Esto lleva a que estos pacientes se compliquen, desarrollen otras comorbilidades, generen ciertas complicaciones que entonces complican su condición o su vida o disminuyen su esperanza de vida que ya prontamente tenía por su patología basal. Hay complicaciones que se pueden presentar que el paciente requiere medidas invasivas, ya sea porque tiene una evolución natural de una enfermedad consecuente a un medicamento que el familiar accidentalmente, pensando que le iba a hacer algún beneficio, le está haciendo algún tipo de daño e interactuó con otros medicamentos. ¿Cómo nosotros podemos abordar ese paciente sabiendo la edad, sabiendo la evolución natural de la enfermedad en cuanto a medidas invasivas? ¿Qué tanto nosotros podemos invadir a un paciente adulto mayor? ¿Cuándo avanzar? ¿Cómo detenernos? ¿Y cómo hacemos ese rapport con el familiar para poder entonces hacerlo ver? Es un tema que mencionas muy, muy complejo, pero que es el día a día que vemos nosotros como geriatras y ustedes como emergenciólogos, de cuando un adulto mayor llega a urgencias y requiere un manejo invasivo, por decirlo así, colocarle un ventilador, un catéter. Inicialmente lo que debemos hacer es abordar a la familia y tratar de averiguar, ser investigadores sobre el estado funcional, más que el estado cronológico del paciente, ¿ya? Ver funcionalmente que era un paciente si era independiente, que podía hacer todas las cosas, sus actividades del día a día, sus actividades básicas, instrumentales del día a día. Eso es lo que principalmente como médico nos va a dirigir a nosotros saber si es un paciente que es candidato para ingresar a una unidad de cuidados intensivos que va a tener un beneficio. En cambio, si es un paciente pues, que ya es un adulto mayor con un envejecimiento patológico, muy frágil, dependiente, una dependencia severa, realmente ahí sí tendríamos que hablar con los familiares, definir cuál va a ser nuestro techo terapéutico, hasta dónde queremos llegarle, qué tanto vamos a ofrecerle para siempre mantener el objetivo es la calidad de vida, que tenga un soporte que sea necesario, que no sea un paciente que esté sufriendo, ¿ya? O sea, principalmente sería evaluar la parte funcional y además de eso evaluar toda su historia clínica, sus antecedentes médicos. ¿Existen escalas para nosotros poder determinar
cuándo avanzar, cuándo detenernos para ese aspecto o simplemente con lo que has mencionado hasta el momento? Tratar de ser lo más objetivos posible. Siempre hay diferentes, múltiples escalas que se utilizan. Una de las más utilizadas es la escala o el índice de Nepal, que es una escala que nos permite evaluar qué pacientes están o requieren una atención o cuidados paliativos, ¿ya? Okay. Es una escala que cuando el paciente sale positivo, o sea, el paciente cumple con criterios de tener o requerir atención paliativa, es un paciente donde ahí sí entonces tendríamos que hablar con los familiares y definir pues el techo de tratamiento terapéutico que le vamos a ofrecer, que debe ser más que todo de soporte y brindarle la mayor tranquilidad y no estar haciendo medidas, como decimos, heroicas, invasivas, ya que realmente no va a haber un beneficio mayor si es un paciente que ya cumplía con criterios de atención paliativa, necesidad de atención paliativa. Tocando ese punto de medicina paliativa, en tu experiencia, tratando con pacientes ya con diagnósticos ya terminales, ¿cómo ha sido ese rapport con los familiares al darles esa noticia por primera vez? Hacerle ver que por más que nosotros hagamos medidas heroicas, invasivas, él ya no va a retroceder en el nivel avanzado que tiene de la enfermedad. ¿Cómo ha sido esa interacción con los familiares? ¿Qué tips nos podrías ofrecer a nosotros como especialistas para poder entonces abordar este tema, explicárselo de la mejor manera que sea comprensible para la familia? Porque muchas veces cuando tratamos estos temas de la condición del paciente, el familiar no lo entiende cuando hablamos en términos médicos. Entonces, llevarlo a la terminología para que el familiar lo entienda y comprenda que no es que no queremos hacer nada por él, sino que por su propia condición ya la evolución natural lo lleva a un punto de no retorno, como le decimos nosotros en emergencia. Ese punto crítico en el que por más medidas heroicas que nosotros hagamos, el paciente no va a salir, no va a evolucionar. Como mencionas, sí, los adultos mayores que llegan con algún cuadro muy severo al servicio de emergencias, usualmente, lo primero es hablar con los familiares desde un inicio, ser lo más empáticos posible, porque es una situación realmente que lo más probable es que pueda fallecer, inclusive ahí en el servicio de emergencias. Siempre tratar de pues explicarles el beneficio que tiene a veces de mantener o darle tratamiento de soporte o manejo de los síntomas para tratar de mantener lo mejor posible al paciente. Si tiene que fallecer, que fallezca de la manera con mayor calidad posible, ¿ya? Realmente creo que la parte más importante siempre es la comunicación, ser lo más empáticos posible y explicar que realmente en la medicina no se debe decir no hay nada que hacer o no se va a hacer nada, siempre hay algo que hacer. Y para eso pues existe lo que nosotros denominamos la medicina paliativa o la atención o los cuidados paliativos, donde se le va a brindar a todos los pacientes, tienen derecho a que se les brinde pues hasta el último momento la mejor atención posible, los cuidados de soporte más oportunos y el alivio de los síntomas. Ok, bueno chicos, gracias por escucharnos aquí en esta sesión nuevamente de Preguntas de Emergencia. Recordar que los pacientes geriátricos o adultos mayores son pacientes que tienen sus medidas de cuidados específicos, saber reconocer cuáles son las patologías que ya los van a llevar a un punto en donde va a requerir un manejo paliativo más que un manejo invasivo. Son claves o puntos importantes durante la evaluación, saber que no todo paciente geriátrico entra automáticamente a un mundo de cuidados paliativos. Hay pacientes en que su condición clínica, su patología, con el manejo adecuado, el manejo oportuno, puede salir adelante y retornar nuevamente a los familiares o a la sociedad para que continúe con sus funciones, porque muchos pacientes adultos mayores tienen actividades diarias, son personas que son productivas, hacen actividades, deportes, lo vemos a diario haciendo sus actividades físicas y es importante entonces reconocerlo para no complicar o no agravar entonces su estilo de vida o su condición. También es muy conocido en el mundo hospitalario los rumores, las anécdotas, las historias, y dentro de tu pasantía por los hospitales que has tenido hasta el momento, tu experiencia, se escucha mucho en el ámbito de emergencias de que, porque es un paciente geriátrico, un paciente adulto mayor, ya hay que darle bola negra o no hay mucho que hacer por eso. ¿Qué tú opinas o qué tú piensas con respecto a eso? Muy mal. Sobre todo hay mucho estigma todavía, hay cosas que nosotros llamamos el viejismo, el edadismo, que la población adulta mayor muchas veces es discriminada, existe discriminación realmente.
Pero los adultos mayores, pues saber que todos siempre vamos a tener un adulto mayor en la mayoría de nuestras familias, siempre, como mencioné, la parte empática, de que merecen o deben recibir la mejor atención posible y no solamente por la edad decir que este paciente no se le va a ofrecer el mejor tratamiento, ¿ya? Siempre valorar todo su entorno, valorar su estado funcional y tratar de siempre ofrecer el mejor tratamiento posible y hacerle valer pues sus derechos. Para eso existe en Panamá la ley 36, que es la ley que habla sobre la protección y los derechos de los adultos mayores en nuestro país, ¿ya? Y es muy importante como médicos que todos la conozcamos, ustedes como médicos de emergencia, que están viendo día a día adultos mayores, sepan la misma y todo lo que esto conlleva. Gracias, Laura, nuevamente por tu participación, por estar aquí con nosotros en AFAME. Les recordamos a todos que si tienen alguna pregunta, comentario o quieren saber sobre algún tema en específico, pueden darnos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Aquí abajo se las vamos a dejar para que nos puedan entonces enviar sus comentarios sobre algún tema en específico que quieran que pasemos por aquí por Pregunta de la Emergencia. Muchas gracias, Laura. Gracias, Freddy. Hola.